Tus hijos están en la escuela, pero tú no sabes cómo involucrarte. ¿Te has sentido perdido en juntas escolares donde no entiendes nada? ¿Te alejas porque no hablas el inglés o porque simplemente no sabes qué hacer? Pues hoy vamos a hablar de ese miedo silencioso que muchos de nosotros como padres, como inmigrantes, cargamos sin decirlo. De ese momento en el que te das cuenta que, tus hijos están creciendo y en un sistema que tú no conoces. Estamos hablando de la escuela. Y tú te sientes fuera. En el episodio de hoy conversaremos con una mujer que, es una empresaria, madre, miembro del sistema educativo de New Jersey. Nos va a compartir con nosotros, sus experiencias y también consejos prácticos, muy prácticos, para que tú no te sientas solo en el proceso y sepas qué hacer. Así que quédate con nosotros porque esto no es terapia, pero ayuda. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer que representa la fuerza, la entrega y el corazón de la comunidad mexicana e inmigrante en los Estados Unidos. Ella es Abril Barrales García, orgullosamente mexicana, nacida en Puebla y con más de 2 décadas de trabajo incansable en New Jersey apoyando a las familias hispanas. Ella, como empresaria, madre, abuela, mentora y activista, Abril ha dedicado su vida a servir a su comunidad desde distintas trincheras. Es fundadora del restaurante Ay Chihuahua y creadora de iniciativas de apoyo social. También forma parte de la Junta de Educación de Passaic, donde lucha por una educación más inclusiva y accesible para todos los niños. Abril ha sido enlace de organizaciones como Servicios Latinos del Condado de Passaic, liderando campañas de salud y educación, y ha trabajado como asesora comunitaria en diversas causas, desde la salud mental hasta la formación de nuevos emprendedores. Hoy, desde su experiencia como madre inmigrante y miembro del sistema educativo, nos acompaña para hablar de un tema que toca a miles de familias latinas e hispanas dentro de los Estados Unidos. El miedo y la desconexión que sienten muchos padres al acercarse al sistema escolar en los Estados Unidos. En el podcast de hoy vamos a descubrir cómo transformar ese miedo en participación y cómo una madre se involucra y cambia el futuro de toda una familia. Muchos padres de familia llegan a este país, los Estados Unidos, buscando las mejores oportunidades, pero sobre todo las oportunidades para sus hijos. Pero cuando esos hijos tienen que entrar a la escuela, ahí empieza el dilema, el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque primero no conocemos el sistema, 2, no sabemos cómo entrar a esas grandes escuelas que nos encontramos en todos lados de los Estados Unidos, nos da miedo, nos avasalla el poder conversar con la gente que no conocemos y no conocemos el sistema escolar. No, entonces nos sentimos perdidos, nos sentimos desconectados e incapaces de participar. Otra de las razones es porque no hablamos inglés, nos da miedo, no es nuestro país. Pero hoy vamos a hablar con una mujer extraordinaria, una empresaria, mamá, que aparte que trabaja en el sistema escolar, nos va a ayudar a contestar todas las dudas que nosotros tenemos. Pero antes, mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Harry, pues muy contento de hacer este podcast. Y aparte que, Harry, tenemos a nuestra primer invitada mujer. Ah, sí, aceptó por fin, ¿eh? Sí, es sí, que sí. ¿Sabes qué? Nos vemos muy machistas. No, pero es todo lo contrario. Queremos ser muy inclusivos. Aparte que, viene el 10 de mayo, entonces es un mes muy bonito. La verdad, mayo vienen muchas cosas bonitas. Muy importante el tema de hoy, en realidad. Sí. Yo como padre, mis hijos empezaron el sistema escolar ya, ellos nacieron aquí, entonces tuvieron toda su vida escolar desde kinder, pre-kinder. Más o menos le hallamos, pero sí tenemos amigos que nos preguntan por dónde, cómo, qué escuela, cuál es la mejor, los documentos. Entonces es un reto. Claro, porque llegan a buscar trabajo, pero cuando se traen a los niños es ¿y a dónde los meto? Claro. Entonces es el miedo silencioso de los padres frente al sistema escolar. Y para eso, le damos la bienvenida a Abril. ¡Bravo! Bienvenida, Abril. Y queremos decirte, por ejemplo, ¿qué crees que se sienta o qué siente la mayoría de los padres cuando pisan por primera vez una escuela en los Estados Unidos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer,
Una sensación muy linda estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí hablando de un tema muy importante que es cómo el miedo, la incertidumbre de los padres a ingresar a los muchachos, a los niños, al sistema escolar, un sistema escolar nuevo, algo que no conocemos, pero para eso estamos aquí nosotros, los comisionados de la Junta de Educación, cuando están esas barreras ante las escuelas y los padres. Entonces, lo que nosotros les decimos siempre a los padres, si usted va y usted no encuentra las respuestas que usted está buscando, comuníquese con nosotros. Bueno, pero espérenme, a ver, se está adelantando demasiado. Tengo a mis hijos. Averiguo en el área donde estoy cuál es la escuela que me corresponde. Y número uno, exacto, porque en mi país, en México, por ejemplo, Harry, yo los meto y los inscribo a la que yo quiero. O sea, aquella es buena. Pero aquí no. Pero aquí no, sí es cierto. Aquí hay... La que te toca. La que te toca. La que te toca. Entonces, imagínate, cuando tú llegas y le dices a ese padre, porque por recomendación de un amigo, mira, es esta escuela y ves ese edificio enorme y dices, ¡ay! Tengo que meter a mis 2 chavos ahí, que son chiquitos, no hablo inglés. Abril, eso es un problema. Y luego, Abril, tienes que tocar un timbre, hay una cámara, hay un proceso inclusive para entrar. Es un dolor de cabeza. Da pena. A ver, cuéntanos. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Passaic, nosotros. Sí. Entonces, ahí tenemos una oficina principal que está localizada en el 663 Main Avenue. Esa es la oficina central. ¿Pero eso pertenece a la escuela? Eso es el edificio para la escuela, donde están las oficinas, donde los padres llegan y empiezan a preguntar en qué escuela pueden ellos registrar a sus hijos. Oye, Abril, perdón que te interrumpa, ¿y hay en español ahí? Definitivamente. Okay. Entonces, ellos entran, como dice aquí Javi, entran por la oficina, está el de seguridad, les preguntan a dónde van, qué es lo que están buscando. Ellos los dirigen a la persona que van a hablar de qué documentos tienen que entregar. Si no hay nadie que hable en español en ese momento, que estoy segura siempre va a haber alguien que hable español, pero siempre le buscan ellos la mejor respuesta que ellos necesitan. Tocó un tema difícil. Documentos. Sí, Javi. Por eso volteé. Yo me quedé frío. O sea, pensé en voz alta, muy bajita. Sí, dije, ¿documentos cuáles? ¿Cuáles? Exacto. Sí. A ver, ¿cuáles documentos te piden, por ejemplo? Los documentos principales, acta de nacimiento, vacunas, prueba de dirección, prueba prueba de dirección, si no me equivoco, son 2 documentos que tienes que presentar y son, obviamente, ahora que la tecnología también está tomando curso en nuestras vidas, eso ahora es en línea. Muchos padres van a dirigirse a que vayan al website de la escuela. Pero si no tenemos computadoras, oye, Abril, ¿cómo me pides eso? Y vacunas. ¿Y vacunas de dónde? O sea, si yo me crucé. O sea, exactamente, no imagínate. No tengo ni visa. Vacunas. ¿Y a dónde voy? Sí. O sea, ¿ustedes les ayudan? Por ejemplo, mi hijo no tiene vacunas o no me traje su carnet del país de donde viene. ¿Ustedes los orientan a dónde hay que ir? Claro, okay. Claro, no, todo lo que es papeleo que ustedes, que los padres no puedan someter en ese momento, la persona que los va a dirigir les va a dar tal vez en qué oficina puede llevar a los hijos a que se pongan sus vacunas o cuánto tiempo va a demorar el padre recibir las vacunas del país de su origen. Otra pregunta, Abril, por ejemplo, y el niño tiene que, antes de entrar a la escuela, ya tener todos esos documentos. Vamos a decir, llega ahorita el niño de México o de Guatemala o Honduras, Colombia. Llega y, llegamos el 7 de mayo, el 5 de mayo, el 10 de abril. El curso ya va caminando. Voy a la oficina y me dice, ¿ocupa vacunas? No tiene o no tengo el carnet. ¿Ocupa su acta de nacimiento? El tiempo pasa, los papás tienen que trabajar. Mientras no tenga toda esa documentación, entonces el niño no puede asistir a clases. Bueno, todo hay excepciones. Okay. Hay excepciones, lo cual nosotros podemos trabajar qué documentos tienen y cuánto va a tardar en conseguir los otros documentos. Entonces, eso es lo principal, que el padre se acerque a las oficinas para que pida la información que necesita y lo podamos ayudar. Se me ocurre otra cosa, Harry. Y si no habla inglés, mijo, ¿ustedes lo ubican en una escuela que pueda dar los primeros pasitos bilingüe en español?
Sí tenemos clases, bueno, las escuelas, todas las escuelas tienen clases bilingües. Okay. Claro, entonces eso es bueno. Bueno, entonces ya damos por hecho que el niño entró. Ándele, a clase. Ya está en clase, se trata de desenvolver, tiene un curso especial de español e inglés, le están enseñando inglés y ahora viene el siguiente problema. El siguiente problema es que los padres se tienen que vincular a la escuela. ¿Por qué es importante que los padres se vinculen a la escuela? Porque si no quedan ausentes de lo que sucede adentro, de que no saben qué materias están estudiando. Aparte, las escuelas tienen muchos cursos, aparte tienen muchas actividades y nunca se enteran. Todo lo manejan la mayor parte online. Y si usted no tiene el recurso de tener una computadora o un teléfono y no tiene la forma o la habilidad para hacerlo, se va a confundir. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, y te lo digo bajo la experiencia mía, que he trabajado en escuelas, los padres quedan ausentes. No van, no participan, tienen miedo, el niño empieza a hablar inglés, más medio, entonces le dice, oye papá, hijo, oye, dile esto a la maestra, oye, dile esto. Y se convierte en un vaivén de cosas en donde ya los papás, con el miedo, no dicen nada. No dicen, oiga, creo que mi hijo necesita comer más, ¿por qué no le dan más comida? O yo me he enterado, no sé, aquí ustedes me van a decir, de las formas de calificar inclusive son diferentes. O sea, el A es el 10 en México, por ejemplo, y eso es fácil de entender, pero ¿qué tal cuando te dicen a su hijo hay que medicarlo? Ah, sí, porque les hacen examen. Eso, entonces, eso, en México nunca tuvimos pues en mi escuela, y eso que eran colegios católicos, entonces aquí resulta que, a ver, y eso está muy interesante porque, o sea, desde lentes, ¿verdad? Todos esos estudios, digo, que a mí se me hacen súper completos y esa es la razón por la cual este país es lo que es, porque desde los primeros años de educación pueden identificar muchas cosas que se pueden corregir para la conducta. Cuéntanos, Abril, de estas cosas tan diferentes a nuestros países. Bueno, eso de que mencionó Harry, de cómo los padres quedamos fuera del sistema educativo de nuestros hijos, es muy real, ya que todos los padres, la mayoría de los padres piensan que no podemos entender el lenguaje, lo principal, no entendemos cómo se califican. A veces los mismos niños nos dicen, no, esta calificación no está tan mala porque voy a hacer otro curso y me la van a arreglar, ¿no? Entonces, o sea, les mienten a los papás y los papás quedan convencidos. A mí me toca y me llegan los reportes y aquí, es que no entregué 2, pero en cuanto las entreguen, suben. A ver, pero si no está aquí es porque no las entregaste, si no las entregaste. Eso es típico de los niños. O sea, y es que en mi escuela, en mi época, pues no lo entregabas y estabas mal y punto, o sea. Sí, y aquí, entonces uno no entiende esos mecanismos de calificación. Sí, definitivamente, pero entonces también tenemos ahí que todos los padres pueden comunicar directamente con los profesores, con los maestros, y en caso de que haya la barrera del lenguaje, pueden contactar a alguien que hable español para que ellos se comuniquen con el maestro pidiendo la información que el padre anda buscando. Pueden solicitar entonces inclusive como reuniones con los maestros y hay traductor también para hablar con los para servir como el puente ahí entre muy importante. Pero al final, por ejemplo, la escuela, ¿qué espera de los padres? Dígame en general, ¿qué esperan de ellos? Porque los papás tienen que trabajar, no les da tiempo. Entonces, ¿qué esperan por qué quieren que se vinculen los padres a las escuelas? Bueno, todos somos padres aquí. Entonces, todos queremos saber el curso que están llevando nuestros hijos y más cuando se trata de una nueva escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, yo soy la comisionada, pero ¿qué esperan los maestros de los padres? Que tengan comunicación. La conexión pero muchos maestros hablan inglés, caray, y eso es difícil, caray. Y le voy a decir una cosa, hay maestros amargados. Sí. Perdóneme, son amargados, que uno va y le pregunta y te ve con una cara que dices, mejor no le pregunto nada. Oye, pero ¿quién no? Cuidar a 40 y tantos chiquillos gritones todo el día, que vienen los papás y te los endosan y luego les dicen, su hijo se porta mal. No, mi hijo es un angelito, seguramente usted le trae idea. Sí, claro, pero al final, Abril, dime una cosa. Los padres tienen voz y voto en el sistema escolar, ¿sí o no? Definitivamente. ¿Cuál es el voto que pueden tener? ¿Qué pueden exigir los padres? ¿En qué tienen autoridad ante la escuela? Bueno, todos los padres tienen autoridad en la escuela. ¿Pero pueden en qué? A ver. Autoridad en pedir una reunión con los maestros. Ok. Pueden pedir que tal vez se evalúe
al profesor también. A los muchachos, al profesor. Okay. Entonces todos los papás, lo que ellos pidan, que evalúen, nosotros tratamos de, bueno, los maestros, los superintendentes ven cuál es el problema y definitivamente evalúan ya sea al niño, al profesor, como lo acaba de mencionar Javi. Entonces sí tenemos, o sea, los padres, nosotros como servidores públicos somos el puente entre los padres, las escuelas y los estudiantes con las escuelas también. O sea, yo soy un padre y veo que mi hijo tiene cierto comportamiento, viene, se queja posiblemente de que pregunta, no le responde, entonces traen un caso, los hijos o los padres ven y entonces la primera instancia, me imagino, es hablarlo directamente con el profesor. Mi hijo comenta, dice esto, a tratar de arreglarlo. Pero hay una segunda instancia donde puede presentar el caso y esto es con ustedes, con el board o con el principal o cómo se puede llegar porque... Los papás no llegan al board. ¿Cómo van a llegar al board? Porque el board está allá arriba. Llegar al board con la queja. O sea, que si sea es la que llega, perdón. Pues, la idea es esa de subir un conflicto, una idea o una sugerencia o algo que mejorar o cuál es la ruta. Porque uno pues, no quiere sentirse no escuchado con las escuelas. Claro, hay muchos papás que dicen, bueno, pero yo no sé cómo hacerle. ¿Y yo para qué voy si ni me van a hacer ni me van a caso? escuchar? Sí, muchos padres desconocen que está el Board of Education. No saben que estamos ahí nosotros para los padres, pero definitivamente todo tiene o sea, empiezan a comunicarse con el maestro. Okay. Si el maestro no escucha, tal vez no le está poniendo atención a la queja que está poniendo el padre, van con el director de la escuela. Entonces el director de la escuela empieza a investigar y en caso de que no haya una investigación, no se está poniendo atención, no le están contestando al padre las preguntas que el padre o la queja que el padre está poniendo, ahí es donde entramos nosotros, donde el padre puede sentirse con la confianza de venir a comunicarse con nosotros de que está pasando esto en la escuela, se ha comunicado con el maestro, con el principal y nada ha sido solucionado. Entonces ahí cuando nosotros vienen con nosotros y nosotros nos aseguramos que ese padre sea respondido. Que tenga la respuesta. Una de las cosas más importantes que existen es que para todos los que son inmigrantes que llegan a este país y llegan a meter a sus hijos a la escuela es un punto de referencia para entender la idiosincrasia de lo que sucede en los Estados Unidos, desde su historia, de cómo se manejan las cosas, lo que se pide. Es el mejor canalizador para que usted pueda entender cómo se puede vivir aquí y eso le puede ayudar a los niños, de los niños a los padres. Pero muchos principal tienen el problema de que cuando vienen con las reuniones de los padres y se sientan, no muchos participan porque les da vergüenza o a lo mejor porque les regalan un lunch y entonces sí van. Pero no hablan. Romper esa barrera en donde, porque tienen la obligación en la escuela de pedirle a los padres sus opiniones y no dicen nada. ¿Por qué, por ejemplo, su departamento, en el área donde están ustedes, ¿por qué no les dan cursos a los padres? ¿O existen algunos cursos para poder romper esa barrera? Que puedan hablar con la escuela para pedir cualquier cosa. Cada escuela tiene diferentes actividades y todas las actividades se les deja comunicar a los padres. Y van, como usted dice, a veces van profesionales a las escuelas y se les dan las clases a los padres que asisten. Entonces sí tienen cierta conexión, sí, tratando de educar a los padres. Para que, cuál es cómo ellos se pueden comunicar con las escuelas, qué es lo que necesitan aprender. Traen profesionales a las escuelas donde les enseñan todo lo que necesitan aprender para tener una mejor comunicación con las escuelas. Claro. Fíjate que yo creo que el sistema educativo de Estados Unidos y en el que tengo experiencia en México como alumno, aquí como padre, sí se esfuerzan mucho en que los padres se involucren, pero yo puedo entender a qué horas, dónde. Sí. Y luego, por ejemplo, pues es normal, Harry, te van a citar a las horas de clases, ¿no? O sea, yo he tenido reuniones con los maestros de Luca y de Andrea a las 2 de la tarde, a la 1:30.
Entonces, pues los padres están trabajando y se les va a complicar. Pues imagínate, dejar de trabajar para ir a atender una cosa y luego, pues ni le entienden, pues está bien, su hijo va bien y ven como pérdida de tiempo. Yo los quiero invitar a que se involucren al sistema educativo, que se informen. Hay muchas maneras y yo estoy seguro que si ustedes se arriman a gente como Abril en la Junta de Educación de PASEI, pueden tener esa información de primera mano que les va a ayudar a entender mejor cómo y quién está educando a sus hijos. Ahora, la pregunta clave. Abril, ¿cuál es el principal error que cometen los padres? O sea, lo más así que dices, por favor, no hagan esto cuando tratan de inscribir a sus hijos a una escuela. ¿Cuál crees tú que es el mayor error? Yo creo que el primer error que nosotros tenemos es cuando nos dirigimos a la escuela y nos dicen, no trajo los papeles correctos, ya no regresar. Exacto. Ya no regresar porque tal vez no tengo estos documentos, no sé, me están hablando de documentos que tal vez son documentos que yo ni tengo. Entonces ya no regresar, se van. E incluso cuando tuve una conversación con unas personas y pregunté por qué la niña no está en la escuela. Entonces me dijeron, son muchos papeles los que piden. Y yo le digo, ¿pero cuáles papeles? Me empezaron a decir, le digo, no, estos papeles son documentos que tú tienes. Entonces sí hay gente que fueron a preguntar una vez y por el miedo de no tener los documentos correctos o por el miedo porque tal vez la persona que estaba en el frente en el escritorio no hablaba español, ya no regresaron. Bueno, entonces el error es no regresar. Claro. Entonces, bueno, para cerrar este bloque, porque vamos a seguir hablando con Abril, cuando el niño siente, y eso es muy cierto, no se siente acompañado de sus padres, aunque sea por el miedo al idioma o por cualquier razón, el niño se vuelve inseguro, intranquilo, no sabe a dónde dirigirse. Pero esto vamos a continuar en el siguiente segmento porque esto no es terapia, pero ayuda. En un mundo dominado por lo cotidiano emerge un punto de inflexión. Bienvenidos a Minority Arts and Media Foundation. Un potencial ignorado nos desafía a actuar. Nos enfrentamos a una realidad contundente. El talento en las artes y los medios frecuentemente marginados clama por apoyo. Nos mueve la convicción de que el arte y los medios son catalizadores para el enriquecimiento cultural y educativo de nuestras minorías. Las voces de las discapacidades, la comunidad LGBT y todas las comunidades subrepresentadas merecen un escenario para resonar. Nuestra misión es clara: garantizar oportunidades equitativas en espacios, medios, herramientas y educación para todos y que podamos expresarnos libremente. Nuestra misión para amplificar las voces que han permanecido en silencio. Juntos, escribiremos un nuevo capítulo de esta inclusión. En Minority Arts and Media Foundation sostenemos con convicción. Y regresamos al podcast de hoy, ya después de que hablamos del sistema educativo para todos los padres inmigrantes para que metan a sus hijos a la escuela y cómo resolverlo. Pero hay otra cosa que me pone nervioso, Javi. Vale. Día de las Madres, mujeres, 2 hombres. Y vamos a tocar un tema, yo no sé, porque yo no puedo tanto, hablar sobre un tema de que Abril es madre, empresaria, líder comunitaria. Yo me pregunto, ¿a qué horas le da tiempo, Javi? Mira, a mí me encanta ver a Abril porque aparte de que es... Oye, no mencioné lo del negocio, ¿eh? Es a lo que iba. O sea, tiene restaurantes que se llaman Ay Chihuahua, famosísimos por sus burritos California. Pues a mí nunca me invitaron, fíjate. Y ¿A ti te invitaron? sí, claro. Y no, las aguas de pepino con chía y limón. Y me vas a decir que son las mejores. Para mí sí. ¿Por qué siempre dicen eso? Y entonces, todo lo que hace Abril, no, y te tengo otra, o sea, es súper TikToker, hace sus TikToks. No me digas, ¿todavía le da tiempo? Y involucra a todo su staff y no toda es cierto. la cosa. Y entonces, pero aparte de eso, también visita a todos los negocios de la región, Harry, y nos platica a qué se dedican, qué venden, y informa mucho. Yo considero que Abril es una persona súper
querida, admirada por toda la región de Passaic. Todo el mundo la conoce, la respeta. El alcalde te tiene una super estima y yo siempre la veo, aparte, con una super sonrisa. Entonces, que nos cuente ¿Cómo le hace con tantos roles? qué se toma. No, perdóname. Yo la admiro nada más para que me diga, ¿cómo haces con todos esos roles que tienes? Bueno, lo primero que yo siempre les digo, tienes que disfrutar todo lo que haces. Esa es mi primera regla. Sí, Si pero no el día tiene lo 24 horas. Correcto. Me levanto temprano, muy temprano, y obviamente, como creo que les faltó ahí mencionar que tengo un trabajo para la Oficina de Prevención de Fuego. No, Imagínate, no. o sea, ¿Sabes qué? ¡bombero! Vámonos de O aquí, sea, caray. Me da hasta pena. Ya sé. A mí me da pena. No, yo no hago tanto. No, o sea, imagínate. Entonces yo creo que más que nada te tienes que organizar, Ok. organizar, hacer tu agenda y definitivamente tengo mis 2 hijos hermosos. ¿De qué edad? Mis hijos ya tienen 25 y 20 años. Ya. Ya son unos adultos y eso es lo que me permite a mí hacer otras Actividades. Correcto. Entonces, tengo un nieto. ¿Eres abuela? Soy ¿A abuela. poco es? No te lo puedo eso creer. no sabía. Tan Entonces, joven y con ya abuela. Y- Es que aquí en Estados Unidos no pierden el tiempo, caray. ya sé, ¿no? Muchísimas cosas. Qué padre, qué padre. Sí, pero antes que nada yo, termino mi trabajo de la mañana, me dedico el tiempo en el restaurante, los O sea, fines de primero tienes un trabajo y después vas al restaurante. Después voy a- O sea, primero va a trabajar, después va a su restaurante y después. Como si no fuera trabajo tener 2 restaurantes. Imagínate. 3 restaurantes. 3, o sea. 3. 3 restaurantes. Mira, No sé yo no sé Tiene- por qué me dediqué a esto. Bueno, y entonces, ¿qué más haces después? Bueno, en el restaurante involucra todo eso, lo que son papeles, nómina, horarios, y de ahí incluyo lo que es mi marketing, mis redes sociales. Tomo un tiempo, si estoy al día con todo eso, tomo tiempo, tengo 1 hora, hora y media, déjame ir a visitar un negocio, déjame revisar tal vez las redes sociales, porque a través de las redes sociales también me comunico con muchos padres. Entonces mi día termina 10, 12 de la noche. Entonces, Duerme 3 horas. Espérame, ¿y a qué horas atiendes a tu marido? Le faltó, perdóname. Pues, imagínate. Pobre marido. Para todo hay tiempo. ¿Te parece? Pues Va a sí. llegar cansada. No sabemos. A lo mejor ese es el momento del relax. Oye, Abril, por ejemplo, yo sí quiero saber, haces mucho. ¿Cuántos años llevas en este país? 30 años. 30 años, ok. ¿Cuáles fueron tus primeros errores que cometiste cuando llegaste acá? Que la gente sepa tus primeros errores, así que digas, les confieso, hice esto, no lo hagan. ¿Cuáles fueron? Yo creo que mi primer error fue no aprender inglés. No se metió a la escuela y ahora trabaja en la escuela. Fíjate, y Después, nosotros, claro, nosotros en el otro podcast decíamos que era de las cosas que Sí. hay que llegar y hacer. Sí. Entonces, o sea, aquí está la prueba de los podcasts pasados que avisábamos, siempre hay tiempo. Imagínate, Abril, ya vieron todo lo que hace y de los errores es no haber entrado a la escuela. Por favor, dense tiempo, vayan a la escuela, aprendan el idioma, porque de ahí pueden hacer todo lo que se imaginen, hasta tener 3 restaurantes de part-time. ¿Qué tal? Sí, caray. Bueno, entonces uno de tus mayores errores es, pero no lo quisiste aprender, ¿por qué razón? Venimos todos con la idea de venir, hacer un dinero, regresarnos a nuestro país. Entonces veníamos mi familia y yo por 1 año. ¿Y cuánto ese llevan? año 30. 30. Llevan Se 30. convirtieron en 30. Ok. Porque tal vez, no tal vez, me involucré al siguiente año en la escuela. Me metí a la escuela, vimos mejores oportunidades. Mi familia estaba completa aquí. ¿Pero tuviste trabas? Sí, claro que sí. Créalo o no, yo era una persona muy tímida y incluso no preguntaba yo todo lo que yo me gustaría saber por el inglés, porque me daba pena, porque era de una de las personas que me sentaba hasta atrás de la escuela, porque no quería ser la persona que me preguntaran a mí. Entonces, es clásico. es algo que ahora me gustaría regresar atrás y cambiar. Porque ahora, por ejemplo, a cualquier evento que vamos, cuando se trata de aprender, soy la primera que está enfrente. Porque me gusta poner atención, me gusta estar ahí, me gusta que me pregunten.
¿De dónde eres, Abril? Yo soy de la ciudad de Puebla. De Puebla, de la ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla. Fíjate, te voy a platicar algo y quiero agregarle a lo que cuenta Abril. Lo platicamos en los podcasts anteriores. Traemos unas creencias, tenemos una forma de vivir, ¿cómo te quisiera explicar o explicarme? Venimos funcionando de cierta manera con ciertas limitantes. Llegamos a un país como este donde encontramos estas oportunidades, las aprovechamos y es cuando te das cuenta que has venido viviendo de una forma no tan rentable como te gustaría una vez que ya aprendes a ser esta nueva persona que te da la oportunidad de ese gran cambio. Y aquí tenemos un ejemplo donde Abril nos dice, híjole, pues este ha sido mi error. Y qué bueno que ahora soy la número 1, la que levanta la mano, la que pregunta, la que se involucra. Qué padre, Abril. Muchas felicidades por esa evolución que tuviste y que te lo dio este país. Y que que vas a ser ejemplo para muchas mujeres. Claro. Eso me encanta. A ver, ¿qué otro error cometiste? ¿Qué otro error cometí? ¿No te casaste aquí o sí? Bueno, Cuéntanos Ahí está. todo. Hijo, metí algo que no debía haber metido. No pasa Salió nada. así de pechito, fíjate. No, De eso se definitivamente, trata. claro. Cuéntanos el por qué sí, por qué no y qué sigue. No sé. Claro. Bueno, fue un error. Sí fue un error. Sí, fue un error casarme a temprana edad. Ok. ¿Estás hablando qué edad? Estamos hablando de los 19 años. Señor santo, 19 años, eras una bebé. Pero a ver, yo definitivamente. no quiero justificar esto, pero volvemos a las creencias. En México, o sea, ya, ¿y cuándo te casas? O sea, es una urgencia por casarte. Pero tiene pronto. 19 años, Javi. Yo sé, pero por ejemplo, yo te puedo contar. Si ahorita se ve chiquita. Sí, claro. Pero son creencias. La gente se casaba antes muy joven y era lo que seguía. Ya terminaste, cásate, ten hijos y cría los hijos y ese es el gran cambio que un país con tantas oportunidades te da. Pero a ver, cuéntame. ¿Te casaste aquí o allá en México? No, aquí. Yo vine a los 14 años aquí. Eso pasa aquí. No sé por qué se quieren casar rápidamente. Bueno, te casaste. Me casé, tuve mis 2 hijos. Ok. A los 8 años de casarme me divorcio. Y ahí es cuando vengo yo a saber lo que es ser mamá, papá, responsable de 2 niños de 8 a 3 años y demostrarles a mis hijos que podemos. O sea, ahí me tocó llevarlos a los niños a la escuela, tareas, actividades, como lo menciona Javi, clases de natación. O sea, yo ahí fui la mamá que estuvo ahí al 100%. Obviamente tenía mi trabajo, me involucraba también todavía a lo que era tal vez dar clases de Zumba gratis. ¿Pero por qué dices que fue un error? ¿Fue porque te casaste a temprana edad o por qué fue? Fue por casarme a la temprana edad y también por tal vez no tener la madurez de no saber tal vez elegir a la persona con la que tú pudieras estar. Esto sucede mucho en los Estados Unidos. ¿Qué consejo sucede. le darías tú, por ejemplo, a todas esas niñas jovencitas o esos padres que tienen sus hijas jovencitas que de alguna manera por la misma soledad o porque ya no quieren tenerlas cerca, los incitan a que se casen? ¿Qué les darías de consejo a ellos? Mira, fíjate que en el restaurante nosotros tenemos muchos muchachos jóvenes trabajando y contribuyendo con nuestro negocio y siempre el mejor consejo yo les digo a ellos, no se casen, sigan estudiando. Viajen, disfruten la vida. Yo les digo, obviamente no son muchachos que tengan algún vicio, entonces les digo, tú puedes viajar, tú puedes estar independiente, pero no tienes que depender de alguien. Yo quiero aquí hacer un paréntesis y era lo que te comentaba hace un momento, Harry. A lo mejor ya no, pero yo recuerdo que en esa época, vamos a hablar de cuando uno tiene 19, 20, toma esa decisión de casarte, te casas enamorado, crees que así va a ser esto, y te das cuenta con el tiempo que no suceden las cosas como era el gran amor de la vida o del momento, y evolucionas. Pero algo que te quería comentar, Harry, es que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, mucha gente no está ni siquiera pensar en divorciarte, porque se ve mal, porque el otro.
aquí en este país uno como que retoma fuerzas y entonces te das cuenta que sí se puede. Entonces yo veo que el haberte casado aquí y tomar la decisión que no era lo mejor para el futuro, pues te envalentonaste y tomaste las decisiones de, bueno, empiezo de cero. Eso fue lo positivo, ¿no? Porque la hizo Sí. lo que es ahora. Exacto, pero lo que voy es que a lo mejor en este país con grandes sueños, con grandes oportunidades, con esta libertad, con esta transformación, con esta metamorfosis de uno mismo, en nuestros pueblos, en nuestros ranchos, te casas y te casaste para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Aquí creo que eso es lo bueno. Es que existe aquí un fenómeno en los Estados Unidos que me parece maravilloso. Porque las mujeres que viven en los Estados Unidos son totalmente mujeres muy diferentes a nuestros países latinoamericanos. No sé qué sucede aquí, que cuando sucede este tipo de cosas, que hay el divorcio, que se encuentran solas aquí con sus hijas, les da como unos aires de grandeza, de empoderamiento, que en la actualidad creo que, no sé si mis cálculos están bien, hay mayor empresas abiertas, microempresas abiertas por mujeres que por varones. Yo les aplaudo mucho eso. Eso es, perdóname. Eso está muy bien. Digo, a mí se me hace bien de que tomen fuerzas, se empoderen, se llenen. Pero no tanto, fíjate, es que a veces, ay, esas empoderadas nos matan. Es que sí, yo tengo una en Yo casa. tengo otra, ay, vamos a llorar. Esto es otro podcast. Ese es otro podcast que vas a contar. Pero a mí me encanta verlas fuertes, Sí, verlas a mí también. independientes. A mí también. A mí personalmente se me hace como que les tenemos que aprender a los roles. Y pues muchas felicidades por ser tan emprendedoras, tan aguerridas. Son grandes ejemplos. Yo lo veo bien, me da mucho orgullo, me da mucho gusto estos días del Día de la Madre. Entonces, yo creo que este país, tú lo mencionas muy bien, Harry, o sea, aquí en este país, ¿por qué se da todo este fenómeno? Porque yo creo que existen las herramientas, las oportunidades y se animan. Y en nuestros países o en pueblos pequeños, ciudades pequeñas, pues no se ve muy bien, no van a encontrar otra persona, no van a rehacer su vida. ¿Qué voy a hacer con mis 2 hijos? ¿Quién me va a ayudar? Por eso es otra mentalidad totalmente. O sea, sí. Socialmente ustedes cargan con algo que no deberían y aquí en este país yo creo que eso es parte de lo que tienen y a mí me da mucho gusto, pues que sean plenas, no dependan de nadie y le echen ganas. Y yo creo que debemos de aprender de ellas también nosotros a valorarnos. Claro. Harry. No, yo estoy de acuerdo. También por eso hacer lo que nos corresponde claro, a nosotros. Yo sé. Por eso le tengo la siguiente pregunta. Ay, que eso es que sí. Me imagino que le debe costar trabajo conseguir pareja. Y 2, ¿por qué un restaurante? 3. No, tiene 3 ahora. ¿Por qué un restaurante? Más trabajo, más esclavizado. Fíjate que todo... Te hice 2 preguntas, ¿eh? Sí, vamos con la primera, la del Por restaurante. Esa idea del restaurante es bien única. Mi socio y yo estábamos pensando en abrir un negocio. No sabíamos qué negocio. Estábamos construir el negocio para nosotros poder contribuir a nuestra comunidad. Un negocio para contribuir, no es un negocio para ustedes. Bueno, para nosotros y contribuir también a lo que es la comunidad. Hacerlos más gordos, hacerlos... No, ¿verdad? Y de ahí se dio la idea del restaurante donde nosotros podríamos ofrecer un espacio para los jóvenes, donde pudieran utilizar el Wi-Fi gratis, donde tuvieran un espacio donde ellos pudieran reunirse, hacer sus actividades, proyectos, un lugar seguro para nuestra comunidad. Entonces ahí nace iChihuahua. Oye, y cuéntame, ¿de dónde salió el nombre de Chihuahua? ¿De Bart Simpson? Ese decía caramba. Sí, no. Sí. Le salió mal el chiste. Sí, no, sí. Le salió mal el chiste a Javi. Sí. ¿Cómo de Bart Simpson? Sí, Chihuahua, si es de México, cabrón. No, es de México. ¿ese era entonces de Speedy González? Sí. Ay, la gente sigue diciendo que tú Bueno, ¿de dónde salió el título? Queríamos un nombre que la gente recordara. Que la gente no olvidara. Que tuviera la experiencia de que al comer nuestra comida dirían, ¡ay, Chihuahua! O sea, la expresión de que qué rico, ¿no? Entonces de ahí salió el nombre.
Está padre, está Sí, padre. pero no contestó la otra pregunta. Ahí Difícil va, conseguir ahí pareja. va. Es empoderada, 3 restaurantes, Imagínate, del board. llega cualquier fulantrufo, Uy, no, en los estándares van a estar altos, ¿eh? no reprobado. maestro. Sí, ya. A ver, ¿cuántos restaurantes? Tengo uno. No, No, maestro, yo tengo estás- dos. A ver, ¿qué? No, ¿bomberos? No, yo tengo 4 cuadrillas Sí. a mi cargo. Sí, doy clases en una escuela. No, yo espérate. soy del board. Y acaba de ser electa en su cargo del Board of Education con récord de votos. O sea, aparte popular. No, ¿qué hacemos nosotros en este No sé. podcast? Pues señores, en este momento doy por clausurado y cerrado. Y ahora va a haber mujeres. Sí, mejor hagámonos a un lado. Con permiso. Bueno, entonces contestando. Ha sido complicado, sí, ha sido complicado y la verdad no ando buscando. No, nadie preguntó No, a eso. ver, no, Nadie no, preguntó. no andamos. Es algo que no me ha puesto ahorita como pensar, como sentarme diciendo qué tan difícil ha sido encontrar pareja. No lo he Analizado. Bueno, pero tienes tu lista, ¿no? Tiene que tener 4 restaurantes, Sí, tiene que 3. tener no sé qué. ¿Sí o no? Bueno, a lo que Harry se refiere es, imagínate cuántas... Algo más delicado vas a decir. No. ¿Cuántas mamás hay en tu caso que dicen, o sea, yo tengo mis hijos, esto, lo otro, tengo mi trabajo? ¿Qué tan complicado? Pues porque si ha de ser complicado, o sea, ahora ya tú hecha, derecha, completa, realizada, independiente, o sea, híjole, ya no cualquiera pues cumple con ciertos requisitos, características, pero esta pregunta es más bien como tú que le recomiendas a las mamás, a las señoras que ya están realizadas, pues, ¿qué onda con esa ruta? Antes que nada, yo creo que siempre nosotros las mujeres buscamos una persona que nos apoye, que esté siempre empujándonos a crecer, siempre que esté ayudándonos en nuestros proyectos. Entonces, siempre buscar una persona que nos va a ayudar a caminar juntos, ¿no? Igual de la misma manera nosotros buscamos a alguien que siga como avanzando, apoyarlo en sus proyectos, en su apoyarlo en sus hobbies. Entonces es algo que también las mujeres nosotros buscamos, alguien que nos apoye, que nos haga crecer y llegar a completar nuestros proyectos que tenemos en el camino. A ver, yo como hombre casado de 47 años puedo entender que hay un momento para las mujeres que no necesitan precisamente esa pareja de 24/7, más bien un compañero que las motive, les ayude a tener sus proyectos, Que las de igual atiendan. manera ellas necesitan pues sentirse acompañadas, empoderadas. Y yo creo, Harry, que esto también a nosotros nos sirve entender qué busca una mujer como la que tengo yo en casa, como la que tú tienes en tu casa, de que necesitamos pues, ayudarlas a desarrollar, a crecer. Por supuesto. Porque lo estamos oyendo de alguien muy exitoso y entonces pues también nos toca abrir mucho los oídos para poder ser esa pareja que las ayude, las empodere. Y yo te voy a ser sincero, aprenderles, son resilientes, son fuertes, son astutas, les gusta aprender. Y nosotros, los hombres, de repente cumplimos con nuestro rol y nos olvidamos de que ellas están en casa trabajando, de mamás, de hermanas, y cumplen con muchos. Hay que echarle ganas también. Así que bueno, después de toda esta charla que hemos tenido con Abril, ¿qué hemos aprendido para todos ustedes? Hemos aprendido que no se trata de tener grandes títulos y tampoco de ser o hablar perfecto, pero sí aprender algo de inglés para que se puedan desenvolver aquí. Hay que tratar de estar en el país, de querer estar y de querer salir adelante, de no rendirse cuando aparezcan estos obstáculos, al contrario, esforzarse. Queremos, Javier y yo, Abril, darte las gracias, primero por tu historia, por tu entrega, por tu demostración de como madre, como líder, de que en 24 horas se puede hacer muchas cosas, pero sobre todo que eres ejemplo para muchas mujeres. Queremos darte realmente las gracias de todo corazón. Fíjate que, bueno, yo creo que la persona que soy ahora se debe a todas las experiencias que he pasado en toda mi vida. Entonces yo creo que cada experiencia que uno vive
es la que te lleva a llegar al propósito que estamos aquí en esta vida. Antes de cerrar, yo también quiero agradecerte, Abril, y decirte que cuentas con todo el apoyo de nosotros para que sigas representándonos, para que sigas trabajando por nuestra comunidad, y mi admiración total, porque siempre tiene una sonrisa, una disponibilidad, la veo en todos lados, y siempre en pro de la comunidad, haciendo y realizando sus sueños. Y me gustaría que le dijeras a todas esas mamás de los 19 años, como cuando tú fuiste mamá y te casaste, hasta ahorita dónde están, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo las quieres ver? Y sobre todo, esos consejos de mujer a mujer que les puedas dar a las mamás, a las señoras de nuestra comunidad. Bueno, antes que nada, como mamá, siempre les digo a las mamás, siempre denles mucho amor a sus hijos. Que eso yo creo que es lo que hace que los niños crezcan felices, que los niños tengan su autoestima alto, que es muy importante, y que disfruten cada etapa de sus hijos, porque esas etapas no regresan, esas etapas son únicas y tenemos que disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Y al final, como decimos Javi y yo, esto no es terapia, pero ayuda.